Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos y amigos, desde la Iglesia Cristiana Plenitud de Dios, hacemos llegar nuevamente nuestros sinceros saludos y pidiendo que la bendición de Dios sea con cada uno de vosotros, ahora y siempre. Agradeciendo a Dios porque estamos de retorno a esta ciudad una vez más, después del viaje misionero que estábamos haciendo. Muchos de ustedes allá en Nicaragua nos vieron a través de la televisión en vivo, donde la presencia nuestra y de algunos otros hombres que viajaron con nosotros fue notoria a través de ese prestigioso canal y en este prestigioso también programa de Visión en Acción que dirige nuestro hermano y pastor Luis Manuel Correa. A cada uno de vosotros, amados, saludos y la bendición de Cristo sea con vosotros, y los que nos ven a través de la cibernética, también queremos extenderles también nuestros saludos, y que la paz del Señor sea con vosotros ahora y siempre. Queremos tratar con ustedes acerca del tema las tres características de Dios. Las tres características de Dios. Y para esto leemos en el capítulo 2 de 1 Corintios, el verso 9 solamente. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Un pasaje el cual viene del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oídos oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Señor bendiga su palabra, porque ya ha sido bendecida. Decíamos que este pasaje viene del libro de Isaías, del capítulo 64, verso 4. Fue una revelación que Dios le dio al profeta Isaías en un momento de angustia, en un momento de clamor, cuando Isaías se encontraba en una situación el cual no podía, ya no sabía ni qué hacer. Entonces escribió estas palabras: oh, un clamor, un paro, un momento decisivo en su vida, y dice: oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hiciere notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste
fluyeron los montes delante de ti. Y ahí viene esta palabra. Y nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. O sea que, hermanos y amigos, llegan momentos difíciles a la vida de un hombre y de una mujer. Y estas palabras, cuando en un momento dado que el Espíritu de Dios toma al apóstol Pablo y le introduce esta palabra del Antiguo Testamento, para siempre Dios firmar lo dicho en el Antiguo a través de lo que es el Nuevo Testamento, y una confirmación de lo que es el trato de Dios con sus hijos, el trato de Dios con sus creyentes, el trato de Dios con sus salvados. Y estas palabras han sido reveladas para nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, siendo Dios mismo, es el que escudriña los corazones. Dice la palabra de Dios que hasta la profundidad de nuestros corazones, para enseñarnos la verdad. Y ese carácter desconocido antes por el pueblo de Dios, hoy hemos tenido lo que es la revelación de Dios, habiendo Dios revelado su palabra a través del Espíritu Santo, como aquí dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Amados amigos y hermanos, la revelación de la palabra de Dios, de los dichos de Dios en el Antiguo Testamento, muchos de ellos desconocían, de sus escritores, desconocían lo que Dios quería decirnos, pero hoy en día ha sido revelada. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia con esa revelación? Porque todavía aparecen muchas revelaciones que son antibíblicas, que no tienen absolutamente nada que ver con la revelación de Dios, y eso es lo que la iglesia hoy en día acepta. Pero no la revelación verdadera, la palabra de Dios, no la revelación que el Espíritu Santo hace a los hijos, a sus hijos, para poder conocer cuál es el propósito de Dios y para conocer en sí qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Hoy la iglesia desconoce esa revelación y se hace sus propias revelaciones, que son revelaciones dirigidas por el falso profeta para inyectar lo que es la mentira, para tener a la iglesia en un entretenimiento, que es lo que hoy en día nos gusta a nosotros. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de hoy? Y con lo que es la función del carácter de Dios dentro de la iglesia. Mis amados, primeramente la iglesia no conoce lo que es la soberanía de Dios. Nosotros abusamos de la soberanía de Dios, como se decía en la escuela dominical. ¿Por qué abusamos? Porque Dios retarda. Dios no retarda, sino que Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es que prosigamos al arrepentimiento, para que ninguno se pierda. Y hoy queremos abusar, y hemos abusado de lo que es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Cuál es la soberana voluntad de Dios? La soberanía de Dios es su dignidad. Es su dignidad.
su autoridad única, que no se somete a nadie, al no someterse a nadie, pero pacientemente esa soberanía se ha alargado, no por ninguna otra razón, sino porque Dios no quiere que nadie se pierda. Lo que Dios quiere es que todos, hombres y mujeres, niños y ancianos, jóvenes y mayores de edad, que todos nosotros prosigamos al arrepentimiento. Y también hemos abusado y hemos desconocido lo que es la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es renovada cada mañana. Y esa misericordia es la compasión de Dios para perdonar. Misericordia. Cada día son nuevas, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la compasión de Dios para perdonar los pecados. Pero al mismo tiempo, a través de esa misericordia, Dios hace juicio a través de su justicia. A través de su justicia. Entonces Dios justifica, pero al mismo tiempo Él trae juicio a la vida de hombres y mujeres cuando desobedecemos la palabra del Señor. Y el tercero, podríamos mencionar el amor de Dios. El amor indescriptible. Amados amigos y hermanos, ese amor de Dios, para poder obtenerlo, tiene primeramente que hacer una cosa. ¿Y cuál es? Arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces ahí es donde somos cubiertos por ese amor indescriptible, un amor de una manera tal que nadie puede describir. Entonces, a través de ese arrepentimiento es que nosotros obtenemos el amor de Dios. Y al alcanzar a través del arrepentimiento el amor de Dios, entonces ahí hay una exigencia. Hay una exigencia de parte de Dios. ¿Cuál es la exigencia? Primeramente, lo que es la purificación. Tenemos que cada día purificarnos. Es una de las exigencias que Dios pide a través de obtener, después de haber obtenido ese amor indescriptible, entonces forman parte de lo que es la función de Dios. Amados, es que nosotros venimos a ser hijos de Dios y seremos limpios. Imaginémonos cómo estaba David. Cuando David fue llamado por Dios, y no solamente fue llamado, fue ungido por orden de Dios. ¿Qué fue lo que pasó después de esto? Amados, recordemos que llega un momento en que David se sintió de una manera muy sucio, por lo que sus pecados lo habían conducido a cometer grandes maldades. Pero David inmediatamente pensó que hay una manera y hay una exigencia de parte de Dios para lo que es la purificación. Entonces dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego pide, lávame más.
y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, amados hermanos y amigos, esa es la victoria del hombre y de la mujer, cuando reconocemos que necesitamos de Dios, cuando reconocemos que hemos pecado delante de Dios, y cuando reconocemos que solamente en Cristo hay salvación, entonces ahí está la gran victoria. Porque dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y sigue narrando, confesando el profeta, el rey, el escritor, el salmista, y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, no en la palabra de ningún ministro, no en la palabra de ningún sacerdote, no en la palabra de ningún hombre, sino que en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenido por puro en tu juicio. O sea que, amados hermanos y amigos, el que nos purifica se llama el Dios Todopoderoso. Sin Él nadie podrá ser purificado, pero exige purificación de cada uno de nosotros, porque en Él tenemos purificación y Él es el que nos puede purificar. Y sigue diciendo la palabra de Dios y dice entonces, hazme oír, el 7, purifícame con hisopo. Amados amigos y hermanos, ¿saben qué es lo que es un hisopo? El hisopo es como algo medicinal, es algo, un arbusto, pero que tiene una especialidad que puede ser relajante en lo que es el cuerpo de una persona. Y el salmista estaba pidiendo que sea con ese hisopo, el cual tenía Dios, pedía a Dios que sea con ese hisopo purificado. Y dice, y será limpio, porque si tú me purificas con el hisopo, entonces yo seré limpio, dijo el salmista. Amados hermanos, y esa limpieza, ¿qué es lo que, dónde nos trae? Nos trae a lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 13 y verso 4. Hebreos capítulo 9, verso 13 y verso 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, alabado sea el nombre del Señor, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay una gran necesidad hoy en día de reconocer quiénes somos. Hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres alejados de Dios, hombres y mujeres destituidos de la gloria de Dios para una perdición eterna. Pero hay que reconocer también que en la cruz del Calvario
alguien voluntariamente, no un hombre cualquiera, no un sujeto, no una historia ni una leyenda, sino que Jesucristo mismo, Él se entregó por nuestros pecados. Y para obtener ese amor, tenemos que pasar por todo eso. Amados amigos, no es que no todos nosotros Dios nos ama. Bueno, ahí sí hay problema. Alguien me estaba contando que llegaron dos personas del mismo sexo a una iglesia para presentar supuestamente a su hija. Yo no sé cómo dos mujeres pueden tener una niña o dos hombres pueden tener una niña. Eso, yo no sé qué ciencia ha podido realizar eso. Pero que sucedió en una iglesia y el pastor atentamente, porque hermanos, Dios los ama. Yo quisiera decirle a los creyentes en Jesucristo que estudiamos bien la palabra de Dios para andar predicando, diciendo palabras antibíblicas. Porque muchas veces se ha dicho desde este púlpito y lo volveré a decir. Aquel pasaje de muchos, que Dios ama al pecador y que aborrece al pecado, puedo confirmarle y decirles en esta hora que ese es un pasaje satánico. Así mismo, porque de la palabra no es. No estoy blasfemando, sino que estoy diciendo la verdad. Y nosotros los creyentes, muchos aún pastores, todavía están mencionando esa palabra para engañar a la gente y engañar a sus feligreses que Dios ama al pecador. El carácter de Dios, uno de los caracteres de Dios, amados amigos y hermanos, es que para obtener el amor de Dios, la exigencia de Dios, primeramente tenemos que arrepentirnos. Una vez que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, entonces aceptamos a Jesucristo. Abrimos nuestro corazón a Jesucristo. Ahí es cuando nosotros comenzamos a experimentar lo que es el amor de Dios. Porque antes de eso, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No importa qué amor era. Antes de arrepentirnos de nuestros pecados, el que se murió sin arrepentirse, sin haber aceptado a Jesucristo, lamentablemente, es lo que le voy a decir. Porque si Dios le amara, entonces podríamos nosotros también confirmar aquellos que hacen rezos, aquellos que hacen sus velorios, sus novenarios, aquellos que hacen penitencias, aquellos que prenden velas, aquellos que rezan para sacar ese espíritu del infierno. Pero en ninguno de esos habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se constituye para el ser humano recibirlo, tiene que aceptar, tiene que arrepentirse de su pecado, porque desde Génesis hasta Apocalipsis lo que abunda es el juicio de Dios
sobre los que hacen maldad. Punto y coma. El juicio de Dios, la justicia de Dios está sobre aquellos que hacen maldad. Entonces, ¿cómo puede Dios amar al pecador y aborrecer el pecado? Yo no sé qué filosofía, pero yo sí sé que es una filosofía del falso profeta para estar inyectando a la iglesia. Porque hoy en día la iglesia ha sido inyectada con lo que es la inyección dormilona, apaga los ojos, el entendimiento de hombres y mujeres llamados cristianos y pastores indoctos predicadores que no saben absolutamente nada de lo que dice la palabra del Señor. Vocean, gritan para engañar a la gente. Esa es una astucia del mismo enemigo. Es una de las grandes leyes que dicta el falso profeta a la iglesia de hoy en día. Y muchos han caído en esa falsa enseñanza y lleva al mundo a lo que es el matadero de la muerte, matadero hacia el infierno. Amados hermanos y amigos, tenemos hoy en día que estudiar la palabra de Dios para no caer en esos grandes errores. ¿Qué es lo que pide la palabra del Señor? Primeramente, arrepentirse. Segundo, al buscar ser purificados a través de una búsqueda, a través de una relación con Dios. Dios nos va purificando y limpiándonos poco a poco para podernos llevar a lo que es la perfección. Eso es lo que me enseña la palabra del Señor. Y la santidad. Primero, arrepentirse de sus pecados. Número 1. Número 2, la relación con el Señor nos lleva a Él mismo purificarnos. Porque, hermano, ¿qué dijo el salmista? Purifícame con tu verdad, tu palabra. Purifícame con tu palabra. Es la palabra de Dios la que nos purifica. Ningún hombre, ninguna mujer tenemos la potestad para podernos purificar a nosotros mismos, si no es a través de la relación. Una íntima relación con el Señor es el que nos lleva a una purificación en Él, a través de su palabra. La santidad, justicia. ¿Qué quiere decir la palabra santidad? Apartarnos de todo mal. Apartarnos de hacer la maldad. Apartarnos de practicar todo lo que Dios condena. Estamos llamados, obligados a apartarnos de ellos. Y eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Efesios capítulo 4, verso 17 al 25. Hebreos 12, 7, 15. Y luego llegamos a lo que es caminar en los propósitos divinos de Dios. Para esto, amados, primeramente es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber purificación, no puede haber santidad, no puede haber una relación con Dios, el cual cuando se practica la maldad, lo que hacemos es que nos alejamos cada día
de Dios. Nos alejamos. Entonces, ¿qué es lo que venimos a hacer? Venimos a practicar cosas que no son del agrado de Dios. Y lo hacemos doctrinalmente parte de la iglesia. ¿Estamos claros, hermanos? Parte de la iglesia. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo enseñamos, lo practicamos y extendemos en esa enseñanza sin saber que estamos dañando no solamente al pueblo de Dios, sino que el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que puede traer, qué es lo que acarrea eso, hermanos? Problemas con Dios. Y con Dios no podemos jugar. Y con Dios no podemos jugar. Recordemos que Dios no ha perdido ni una batalla, ni tampoco la perderá. Por eso dijimos al principio que su soberanía es su autoridad única, que no está sometida a nadie ni por nadie, sino que absoluta de Dios, que a través de esa soberanía ejerce lo que es su misericordia para poder perdonar y también para dictar justicia, y no solamente dictarla, sino que ejecutar justicia. Pero, amados hermanos, hoy es muy lamentable lo que se ve en la iglesia. Hoy es muy lamentable lo que la iglesia en estos tiempos está viviendo. Por eso cuando miramos al Señor manifestarse a lo que son las 7 iglesias del Asia Menor, miramos a la iglesia de la Laodicea, la última iglesia, con un perfil tan negativo, un perfil tan negativo, que cuando nosotros lo estudiamos, amados, ¿qué le dice el Señor a esa iglesia? Porque pensaron que eran ricos. Ellos decían: porque yo no necesito de nadie, porque yo soy rico. Oiga lo que dice la iglesia de la Laodicea. El Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: y yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, oiga bien lo que dice la iglesia, la Laodicea, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, esa es la respuesta de Dios. Porque la iglesia, hermanos, no es esto lo que muchos ministros están mostrando a la humanidad. En primer lugar, se enriquecen y luego se vanaglorian y luego ya comienzan a dictar herejías de la Biblia. Y ya sus predicaciones ya no se trata del Mesías prometido, de Jesucristo el crucificado y resucitado, sino que ahora el mensaje yo. El mensaje yo. Esa iglesia dice: yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y la respuesta de Dios para esa iglesia es que, y no sabes que tú eres un desventurado, santo, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si muchos de los ministros hoy en día conociéramos esta palabra, nosotros fuéramos hoy en día, y la iglesia de Jesucristo hoy en día fuera otra iglesia que caminaría al nivel de Dios, al nivel del propósito de Dios, porque todo está revelado. Lo que en el Antiguo Testamento era un misterio, hoy el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Hoy, cuando el Señor nos advierte en 1 Timoteo en su capítulo 4, verso 1 al 2, conociendo lo que es el trabajo del falso profeta, porque, amados hermanos, déjenme explicarle eso. El mundo ahora mismo está gobernado de 3 poderes satánicos. ¿Por qué la gran potencia china o oriental, su símbolo es? ¿Cuál es el símbolo de la gran de China? Dragón. Ay, papá. El dragón, nada menos que el dragón. Es el símbolo. ¿Y cuál es el más rico hoy en día? China. Casi todo el universo, desde los Estados Unidos, le debe a China. ¿Cuál es el ejército más grande de hoy en día? No es la Unión Europea, no es Estados Unidos, sino China. ¿Saben por qué? Porque China está dirigido por el dragón. Satanás, el que está sentado, porque Satanás es un imitador. Satanás cree jugar el papel de Dios. El dragón es el que corre la economía y el poder militar. Y todo lo que es el poder político lo dirige el dragón. Y luego está el falso profeta, el cual está encargado de dirigir el poder religioso. Y hoy en día ha vacunado la iglesia con sus mentiras, y la iglesia lo aplaude. Aleluya, gloria a Dios. Al cielo vamos en el día del rapto de la iglesia. Usted es creyente que me está mirando. Muchos de ustedes que me están mirando son llamados cristianos. Sea cristiano y no cristino. Para ser cristiano hay que obedecer lo que dice este libro sagrado. Lo que está escrito aquí es lo que nosotros tenemos que obedecer. Y muchos de ustedes no les gusta cuando se enseña la palabra del Señor. Esa tripartita de lo que es el poder satánico, amados hermanos, es lo que nos lleva a una perdición eterna. Hoy, ¿qué es lo que miramos en las iglesias?
Jesucristo está fuera de la iglesia. El Espíritu Santo está fuera de la iglesia. Ahora en la iglesia se desarrollan un sinnúmero de mensajes, como es el mensaje del capitalismo, el mensaje del socialismo cristiano, el mensaje del comunismo cristiano y el mensaje del terrorismo cristiano. Luego nosotros explicaremos el contenido de estos mensajes. Esos 4 mensajes: el cristianismo capitalista, el cristianismo socialista, el cristianismo comunista y el cristianismo terrorista. La iglesia de la Laodicea, eso era lo que predicaba. La iglesia de la Laodicea, eso era lo que enseñaba y creía. Y hoy es lo que se oye, lo que se ve, lo que se predica en las iglesias llamadas evangélicas, iglesias llamadas Iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta la próxima. Pero si quieres comunicarte con nosotros, usted puede hacerlo a minriotinto@yahoo.com, o nos puede escribir o nos puede llamar a número telefónico 971-557-6792. Shalom.